Dos caminos opuestos. Abraham y Lot toman diferentes decisiones. Vamos a leer este versículo en Proverbios 8:32 que dice: y ahora, hijos míos, escúchenme, porque todos los que siguen mis caminos son felices. Abraham y Lot habían pasado ya mucho tiempo en esa tierra y habían crecido sus familias, crecido sus ganados y también la tierra en la que vivían. Así que vamos a ver en esta historia que está en Génesis, en los capítulos 13 y 18, por qué Abraham y Lot se tuvieron que separar. Resulta que estaban teniendo problemas con los ganados. Como Lot y Abraham tenían ahora tantos animales, resulta que el lugar en el que ellos vivían ya no estaba siendo suficiente. Entonces, los que cuidaban, los sirvientes de Lot y de Abraham, que cuidaban a los animalitos, decían: es que las ovejas de ustedes están comiendo mucho zacate y no le están dejando suficiente a las de nosotros. Ah, pero es que los camellos de ustedes están tomando mucha agua y no le dejan a las vacas. Y entonces estaban peleándose por esas tonterías. Así que entonces Abraham y Lot decidieron separarse. Abraham le dijo a Lot que escogiera un lugar para vivir, porque de por sí tenían muchos lugares donde podían estar. Las tierras donde estaban eran enormes, enormes, y había suficiente espacio para los dos. Así que a Lot le pareció muy bien, y él se fue a escoger la tierra donde iba a vivir. Pero el problema fue que Lot tomó una mala decisión. Resulta que había una tierra que se veía muy bonita de lejos, porque era verde, tenía un precioso río que le ayudaba a los zacatitos de alrededor a estar bien verdes y bonitos, se podían sembrar muchas cosas, iba a haber suficiente espacio, pero el problema es que esa tierra estaba cerca de dos ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra. El problema con Sodoma y Gomorra es que ahí había mucha maldad. Habían personas peleonas, desobedientes, robaban, mataban, tenían otros dioses, no les importaba nada, nada, nada de Dios, no querían hacer nada de las cosas que Dios decía, no les importaba. Era un lugar muy feo donde había mucho pecado y mucha inmoralidad sexual. Pero Abraham escogió diferente. Cuando él se quedó viendo todas las tierras que habían ahí, él dijo: yo voy a ir y voy a vivir entre Betel y Hebrón, porque son ciudades que están cerca de Canaán. Esa es la tierra que Dios prometió que un día sería de mi familia. Así que yo me voy a encaminar a esos planes de Dios y me voy a ir a esa ciudad. Abraham escogió el lugar de Dios. Y saben, a Dios esa decisión le agradó muchísimo. Los años pasaron y pasaron. Lot estaba viviendo ya en Sodoma y Gomorra, porque se fue acercando cada vez más a esas ciudades hasta que finalmente se fue a vivir ahí. Y Abraham vivía en los lados que vimos cerca de Canaán. Pero un día Abraham recibió una visita muy especial. Llegaron 3 extranjeros, personas que ellos nunca habían visto ahí antes. Como era la costumbre de ese lugar, los recibieron súper bien, les invitaron a tomarse unas agüitas, a comerse una comidita muy rica que Sarai les preparó, y estuvieron conversando. Y resulta que estos 3 hombres traían unas noticias. Había una muy buena, por cierto, para Abraham y Sarai. Pero es que resulta que estos visitantes eran muy especiales. Esos visitantes eran muy especiales.
No eran personas humanas, era Dios mismo y 2 ángeles con el cuerpo de personas. Así que Dios le dijo a Abraham que Sarai iba a tener un bebé dentro de 1 año. ¿Se imaginan qué emoción? Ellos habían estado esperando ese momento y miren qué viejitos estaban. Abraham dice la Biblia que tenía casi 100 años y Sarai tenía 90. Imagínense, eran unos viejitos, viejitos. Cuando las personas ya están tan viejitas, normalmente no pueden ya tener bebés. Pero Dios iba a hacer un milagro. Y Él le dijo a ellos, ¿será que hay algo difícil para Dios? Pues no, no hay nada que sea difícil para Dios. Así que si Dios había dicho que ellos iban a tener un bebé, lo tendrían, aunque fueran viejitos. Pero Dios también tenía una mala noticia. ¿Por qué estaba tan triste Abraham? ¿Qué le dijo? Dios le dijo a Abraham que tenía una mala noticia, porque él había escuchado ya muchas personas pidiéndole que por favor tuviera justicia por lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Recuerdan que ese era el pueblo, que eran esas ciudades que eran muy malas, que habían personas que le hacían mucho daño a los demás y era una ciudad llena de pecado. Así que Dios estaba pensando que iba a destruir esas ciudades. Así, destruirlas. Abraham estaba preocupado porque él sabía que ahí estaba Lot. Recuerden que al final Lot se fue acercando a esa ciudad hasta que se fue a vivir ahí. Entonces Abraham le pide a Dios que no destruya las ciudades porque él sabe que Lot y su familia están ahí. Así que empieza a conversar con Dios y le dice, Dios, ¿y si solo hay 50 personas buenas y si vos las encontraras en esas 2 ciudades, aún así vas a destruir a las ciudades estas de Sodoma y Gomorra? Dios le dijo, bueno, está bien, si yo me encuentro 50 personas buenas, yo no las destruyo. Pero Abraham se quedó pensando y dijo, ay no, 50 son muchas porque la verdad que esas personas son tan malas que quién sabe si va a encontrar 50. Entonces empezó a bajar el número y primero le dijo, y si encuentras solo 40, Dios le dijo, sí, está bien, si encuentro 40, no las destruyo. Y si encuentras 30, bueno, está bien. Y 20, bueno. Y al final le dijo, véanle las manos, cuéntenle los dedos. Dijo, 10. Dios, y si solamente entre todo ese montón de personas encuentras 10 personas buenas, también vas a perdonar a las ciudades. Y Dios le dijo, está bien, Abraham. Si yo me encuentro 10 personas justas, yo voy a perdonar a esas ciudades. Entonces Dios mandó a los ángeles a que fueran a la ciudad y buscaran a esas 10 personas. Y Dios le dijo que si hubiera 10, no iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y tenemos que esperar hasta la otra semana para ver qué pasó, a ver si los ángeles encontraron que había por lo menos 10 personas justas. Y por ahora, miren nuestra enseñanza de la lección de hoy. Si escogemos el camino de Dios y nos mantenemos en Él, Dios nos bendecirá. Pero si nos apartamos de Él, tendremos problemas. Y eso es lo que nos dice nuestro versículo que habíamos leído. Y ahora, hijos míos, escúchenme, porque todos los que siguen mis caminos son felices. Vamos a ver qué pasó con Abraham y con Lot en nuestra próxima historia de la otra semana. Y recuerden que ustedes pueden leer en sus Biblias la historia también. Escojan, chicos, los buenos caminos y apártense de los malos. No importa que ustedes vean que otras personas los hacen. Acuérdense que ustedes pueden ser obedientes a Dios, tener un camino cerca de Él y así ser felices y ser bendecidos por Él. Chao, chicos.